Buenas tardes. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, tiene el gusto de presentar el programa Gestiona RH, que nos permitirá compartir diversas experiencias destacables en la gestión de recursos humanos del sector público para conocer sus aportes y promover experiencias exitosas en diversas entidades del país. Yo soy Carolina Ruiz y estaré a cargo de la conducción del programa el día de hoy. La gestión de recursos humanos es uno de los factores principales en el éxito de toda organización. La relación entre las y los trabajadores, el fortalecimiento de lazos de compañerismo, el desarrollo de capacidades, la identificación de objetivos claros, son parte del reto de gestionar las entidades públicas de manera exitosa. Si a esto sumamos la necesidad de responder a un contexto muy complejo que hemos vivido durante este año, producto de la emergencia sanitaria, en la que el distanciamiento social puede afectar o puede haber afectado los lazos institucionales y en algunos aspectos también la gestión, observamos un panorama que realmente es muy complejo. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Cristian León Vilela. Él es director de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, para que nos hable de la experiencia de esta entidad. Cristian León es abogado, egresado de la Maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública, especializado en Recursos Humanos y Gestión de las Personas, tiene más de 20 años en el ámbito público, los 15 últimos como directivo, ha sido gerente central de Capital Humano de la Contraloría General de la República, gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y directivo de programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros cargos. Además, es docente universitario en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo ha sido distinguido con los premios Buenas Prácticas Gubernamentales y Creatividad Empresarial de Ciudadanos al Día y la UPC. Además, el Public Service Award de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento al trabajo y al emprendimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Carolina, muy gentil. Muchas gracias. Antes de iniciar esta entrevista, quisiera que veamos un reportaje que ha preparado el equipo de producción que recoge la experiencia de la que vamos a conversar el día de hoy. Cómo no, gracias. La gestión de recursos humanos no ha sido tan desafiada como ahora durante la pandemia. ¿Cuáles fueron las estrategias que aplicaron las oficinas de recursos humanos para potenciar la labor de los servidores y servidoras en el contexto del COVID? En Gestiona RH conversaremos sobre la estrategia del Ministerio del Ambiente para enfrentar esta situación. Este estudio se realizó para conocer los aspectos que influyeron en la adaptación al trabajo remoto y de esta forma implementar estrategias que mejoren el rendimiento y satisfacción de los servidores y servidoras. Esta iniciativa permitió ejecutar más de la mitad de las capacitaciones previstas en el Plan de Desarrollo de Personas del MINAM y generar un ahorro estimado de 247.000 soles a la entidad, así como lograr un 95% de satisfacción entre los beneficiarios. El MINAM es la primera institución del Estado en usar el Workplace como herramienta de comunicación interna. Ello le sirvió para ser finalistas en el concurso Ciudadanos al Día. La institución cuenta con políticas de equidad de género y diversidad al interior, lo cual le ha permitido ser reconocido en diversos espacios.
el Ministerio del Ambiente es un caso de éxito en la gestión de recursos humanos. Desde Servir apoyamos todas las iniciativas que buscan mejorar el rendimiento del Estado y el servicio civil. Cristian, el trabajo realizado desde el Ministerio del Ambiente. Cuéntanos un poco sobre la experiencia que has tenido en el Ministerio del Ambiente y cómo se han adaptado desde tu oficina a esta nueva realidad. Sí, mira, la gestión empezó con la ministra Fabiola Muñoz allá en el mes de abril, mayo del 2018. Y cuando llegamos, efectivamente, había todavía una debilidad en términos de gestión de recursos humanos. Para decirte algo, por ejemplo, sentíamos que la capacitación, por poner un ejemplo, que es uno de los procesos centrales del tema de desarrollo de capacidades para recursos humanos del Estado, decíamos, casi como una mesa de partes, ¿no? Porque nos hacían un requerimiento y hay que contratar y luego pagar. Y decíamos, eso no es capacitación. Capacitación tiene un propósito que tiene que ver con cómo mejoramos las capacidades de las personas para que se mejore la calidad de los servicios públicos que ofrece el Estado peruano. Entonces empezamos a priorizar procesos. Dijimos, selección va a ser la bandera. Es casi como que si fuéramos una hinchada, tenemos que defender el mérito en los procesos de selección. El segundo es gestión de rendimiento. Y tenemos que lograr que la organización comprenda que solo si se definen objetivos estratégicos con resultados relevantes, los equipos podrán conducirse hacia ellos. Y eso supone también un rol de los líderes. Dejar ese modelo medio tradicional de la tarea específica para migrar a temas mucho más de proyectos, de iniciativas gruesas. Y finalmente, el tema de la capacitación. En eso estábamos cuando nos llega la pandemia. Y creo que las medidas que adoptamos antes de la pandemia fueron importantes. Porque de alguna forma, por ejemplo, en selección, ya nos estábamos aproximando a hacer procesos con la lógica de la inclusión. ¿Cómo lograr que las personas fuera de Lima pudieran postular a los procesos de selección? Una persona para postular tiene que dejar el currículum, tiene que hacer la entrevista psicológica, tiene que rendir la prueba escrita y tiene que hacer la entrevista personal. O sea, alguien de provincias está negado. Y comenzamos ya a migrar y en noviembre del año pasado aprobamos todo nuestro marco para que puedan ser virtuales los procesos. Digamos que de alguna forma el MINAN se preparó. De hecho, la firma digital y la automatización de todo su sistema de trámite documentario fueron elementos clave para el proceso de pandemia. Claro. Has dicho muchas cosas interesantes que realmente suponen un cambio de mirada de la gestión de las personas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los procesos de selección. Efectivamente, permitir que personas que no están en Lima, digamos, en la sede donde van a trabajar, por ejemplo, pudiesen postular y efectivamente integrarse a una organización, es una cosa novedosa que antes de la emergencia sanitaria no pasaba, no sucedía. Exacto. La gente tenía que postergar algún proyecto personal, quizás, ¿no? Si tú querías trabajar en una organización en Lima, pero vivías fuera de Lima, decidías por una u otra cosa, no podías combinar ambas. Ahora el trabajo remoto, digamos, este nuevo escenario nos permite eso, que la gente pueda desarrollar otros proyectos profesionales. Es interesante. Es verdad, pero inclusive antes de eso es el tema, yo te decía, el mérito como bandera. Yo creo que hay que devolverle la confianza a las personas, a los ciudadanos en primer lugar, pero también a aquellos que postulan, porque todavía, Carolina, aunque te parezca mentira, la gente dice, hay una convocatoria, ya tendrá nombre, ¿para qué voy a postular? Ese desgano, esa falta de confianza en el Estado, yo creo que tiene que cambiar de manera urgente. Necesitamos generar confianza. El Estado tiene que generar confianza, tiene que ser un generador de confianza. Y los procesos de selección en las entidades públicas son un instrumento perfecto para llegar a la ciudadanía y decirle al servidor civil que puede apostar por una entidad porque está convencida de hacer procesos basados en el mérito, las capacidades y la transparencia de los postulantes. Eso es un tema clave y central en el modelo, ¿no? Efectivamente, recuperar el valor de la meritocracia y destacarlo, ¿no? En todas las entidades, sí. Y cuando tú hablas de cambiar esta mirada sobre la gestión, había que, supongo, trabajar también con los líderes de la organización para que dejemos atrás esta forma tradicional de gestionar
en función, por ejemplo, de ciertas horas y trabajar quizás por productos, no lo sé, cómo enfocaron ese tema de cambiar a la gestión estándar, clásica, a trabajar por equipos, por productos, por equipos de trabajo, herramientas colaborativas, no lo sé, quizás ahí aplicaron alguna medida específica, capacitaron a los líderes para cambiar esta mirada tradicional. Bien importante la pregunta. Primero, comprendimos que la gestión del talento humano es uno de los pilares de la política de modernización del Estado peruano. Es decir, no está solo, no está sola la política. Hay que marcarla como el cuarto pilar y tiene 4 pilares que la acompañan, pero además, de manera transversal, está la gestión del cambio. Ahí hay un componente fundamental en las organizaciones públicas. Tenemos que cambiar lo que tú decías. Hay prácticas demasiado chipeadas, la gente las tiene ya tan metidas, entre ellas el direccionamiento de los procesos de selección, por ejemplo. En este caso, la verdad que fue sencillo, te mentiría si digo que fue complejo. ¿Por qué? Y aquí quiero destacar un primer elemento clave. La visión y el compromiso de la alta dirección. Cuando la visión, no tienes que convencerlos a ellos, ellos ya vienen. El primer encargo que nos dieron cuando llegamos fue: queremos que el MINAN sea el primer ministerio que logre culminar su proceso de tránsito al servicio civil. Esa fue la tarea. Y fuimos el primero, lo logramos. Pero ella ya traía, los ministros que han pasado por el MINAN en los últimos tiempos, tenían totalmente claro el compromiso con el servicio civil. Yo creo que eso, sin duda alguna, facilita, porque luego el segmento directivo, algunos, digamos, se resisten un poquito, pero luego encaja todo porque hay una voluntad política detrás que soporta el proceso de cambio, ¿no? Exacto, eso es muy, muy importante, la voluntad política, efectivamente. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia de Tarpuquipay. ¿Cuál ha sido, en qué consiste esta iniciativa y cuál ha sido el impacto que generó en la institución? Mira, Tarpuquipay es... Permíteme regresar a algo importante. Cuando uno define el mérito, no como un principio etéreo, sino como algo concreto, que se aterriza en normas y reglas de juego que generan confianza en los postulantes y buscamos llegar a la ciudadanía. Así lo planteamos. O sea, no es solo un discurso, ¿no? Cuando planteas el mérito de esa manera, estás logrando que los procesos de selección sirvan realmente, o por lo menos se aproximen, porque son personas, difícil que se logre 100%, a lograr que quienes ingresen a tu organización sean aquellas personas que reúnen las características que el puesto necesita. Este es un elemento central, Carolina. Es como que si yo te preguntara, ¿dejarías entrar a alguien que no conoces a tu casa? Y en las organizaciones públicas parece que esa pregunta tan sencilla no la incorporamos. Porque direccionamos, porque traemos al amigo de tal, al sobrino de tal, y eso quiebra la organización pública desde el arranque. Cuando nos hemos digamos, acomodado y hemos comprendido la importancia del mérito desde la selección, entonces tenemos personas que responden a cada uno de los puestos, a los perfiles de puestos, de las posiciones que tiene el MINAM, y entonces aparece el siguiente elemento: la gestión del rendimiento. Lo que hicimos en el MINAM fue una cosa realmente extraordinaria, porque a las reglas que existen, que regulan el sistema de parte de Servir, le agregamos 5 dimensiones. Es decir, todos tenían sus metas y todos tenían 130%, 140%, éramos los hombres y las mujeres maravilla. Pero se nos ocurrió introducir 5 dimensiones para el análisis de las metas de 2019, el año 2020, o sea, fue ex post. Y cada una de estas dimensiones tenía un indicador cualitativo, en una escala del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, decíamos, esa meta, ¿cuánto aporta a beneficiar al ciudadano? ¿Cuánto aporta a promover sinergias con las organizaciones públicas y privadas? ¿Cuánto aporta a la rectoría de los niveles subnacionales? ¿Cuánto aporta a mejorar el cambio climático? O sea, cosas concretas del tema. Y cuando ellos se evaluaron, porque lo hicimos además medio lúdico, en un taller donde participaron todos los directivos y todos los funcionarios, mira qué importante la voluntad política, fueron todos, nada que tengo reunión, todos fuimos encerrados, todavía estábamos en presencial. Y definimos las metas de gestión del rendimiento de una forma distinta. Eso nos permitió que en pandemia pudieran los equipos trabajar perfectamente, porque cambiamos el modelo de te asigno la tarea todos los días y tengo que ver a mi colaborador ahí porque si no, no sé qué está haciendo, a un modelo de confianza. Correcto. Y la confianza permite que el colaborador despliegue sus capacidades.
Porque no siente el jefe que está... Yo he conversado con personas que me dicen, si mi colaborador está en su casa, está viendo Netflix. Tenemos que cambiar eso. La gente no trabaja de la manera del soldado. La gente trabaja motivada. Y la motivación se define como el grado de esfuerzo que las personas disponen para realizar una tarea. Si tengo una alta motivación, me comprometo con la tarea. Si motivación es baja, no la voy a hacer. Entonces creo que hay que cambiar un poco y reordenar. Eso fue clave para el proceso de pandemia. Y ya luego, con el proceso de capacitación, empezamos ahí, ahora sí, a hablar de Tarpuquipay. Tarpuquipay. Mira, todo comenzó cuando llegamos, empezábamos a pagar algunos contratos, digamos, de las empresas que habían capacitado, universidades principalmente, y entonces nos detuvimos a ver quiénes eran los docentes, porque no se aplicaban ni siquiera evaluación de los docentes. Empezamos a aplicar y vimos que los docentes, algunos de ellos trabajaban en el MINAN. Entonces dijimos, ¿cuántos docentes habrán en el MINAN que trabajan en universidades de prestigio? Hicimos entonces lo que llamamos un banco de docentes. Esa fue la primera etapa. Pero no solamente consideramos al MINAN, consideramos también a sus adscritas. Para que tengas una idea, el MINAN supone 550 personas, pero con las adscritas, OEFA, CENAMI, SENAS y CERNAM, entre otras, son 5.000 personas. Y de pronto, Carolina, logramos identificar 200 docentes que dictaban en universidades de prestigio. Y más de 250 temáticas que podían perfectamente ser objeto de capacitación. Lo siguiente que hicimos fue... Teníamos un mapeo de las necesidades de capacitación a nivel sectorial y los cruzamos. Lo que teníamos con las ofertas nuestras, la propia, y la demanda de capacitación. Y por eso es que le llamamos Tarpuquipay, desarrollando nuestras capacidades a través de nosotros mismos. Fue un éxito. La verdad que el nivel de satisfacción es del 96%. Lo que hemos logrado hacer más o menos representa un ahorro para el Estado de 250.000 soles en cálculo estimado promedio. Y además el docente conoce mucho de la cultura de la organización, o sea, no es un docente ajeno, está totalmente imbuido de la cultura. Y además, en la lógica ambiental, nuestra certificación en cero papel cuenta con un código QR para darle la legitimidad, porque siempre el trabajador quiere su papelito manda. Y le damos un certificado con un código QR y donde esté puede poner ahí a la entidad que postule y verifica la autenticidad del documento. Excelente, es una gran iniciativa realmente porque identificas talentos en ciertos aspectos, ciertos temas de gestión pública, y qué mejor que gente que trabaja en la gestión pública en la entidad sea la que transmita conocimientos, capacidades, fortaleza al equipo que integra el propio ministerio, ¿no? Es extraordinario, realmente es una iniciativa muy bonita. Muy bonita, muy sencilla, en honor a la verdad, y te comento que recientemente, anteayer, en el Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales, obtuvo el ganador, ¿no? Se fue finalista y logró ser ganador de la categoría vinculada a mejora de procesos internos, recursos humanos. Excelente, realmente merecido. Ha sido una gran iniciativa del Ministerio del Ambiente para destacar pues a este grupo de docentes que antes era invisible, ¿no? Qué extraordinario. Y así, ¿cuántas entidades habrá que dentro de sus equipos tiene personas pues con conocimientos específicos, valiosos, acumulados de muchos años además, ¿no? Que tienen ellos mismos la historia de su propia entidad y que pueden transmitir esa historia y estos conocimientos a sus colegas en las oficinas. Qué bien. Incluso, este sistema es replicable completamente a todas las entidades. Incluso, Carolina, la virtualidad te permitiría, por ejemplo, que los expertos del MINAM puedan participar con los expertos del MINEM en eventos académicos mucho más grandes, hacer paneles por temáticas, o sea, temas, por ejemplo, de inversiones, juntar MEF, energía y minas, ambiente, comercio. O sea, hay cosas que se pueden hacer muy transversales al Estado peruano, que creo que además amerita ya que los gestores le pongamos ojo a ese tipo de temas. La pandemia ya nos cambió. La idea es cómo aprovechamos este contexto para aprovechar lo virtual, las sinergias entre entidades públicas, entre otros. Exactamente, exactamente. Y en relación al workplace, también ustedes, el Ministerio del Ambiente, ha sido la primera entidad en implementarlo como una herramienta de trabajo, ¿no? Para el día a día. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué ha supuesto para ustedes? Mira, ahí hay dos elementos involucrados. Integridad, y te comentaba hace un momento todo el tema de la visión estratégica. Una organización, para que pueda ser una organización pública decente, que debiera ser la única forma de serlo, tiene que ser íntegra. Y el segundo elemento es la visión estratégica. Cuando una organización se inspira en esos dos grandes ejes estratégicos, entonces avanza. Pero resulta que si avanza convencida de esas aspiraciones, tiene que comunicar.
porque si no comunica, van solos. Y muchos de los errores de la gestión pública es que no comunicamos hacia adentro. O sea, mira los equipos de comunicaciones. No, nosotros nos encargamos del ministro, solamente el ministro o la ministra, ¿no? Y las personas, o sea, el principio que pusimos fue, lo más importante en el MINAN son las personas. Y las personas tienen que estar informadas. Entonces, el primer gran reto es, todo lo que decidimos, todo lo que aprobamos, el planeamiento, los objetivos, tienen que conocerlos todos. Hicimos un documento que le pusimos de la estrategia a la generación de valor público, que compila todas las metas de todos, para que la sepa hasta el vigilante. Y luego queremos que hagamos luego nuestra rendición de cuentas, para decir qué logramos y que el ciudadano las conozca también. Y entonces descubrimos que informar era insuficiente. Lo que necesitábamos era también tener la voz del trabajador. No solo bastaba con comunicar, había que recibir. La bidireccionalidad de la comunicación interna se tornó en un reto. Y apareció Workplace Minan. Workplace Minan fue esa ventana de oportunidad que nos comunica a los trabajadores independientemente de si eres analista, especialista, si eres el vigilante, si eres el chofer. No sabes las cosas que publica la gente en el Workplace. Desde sus actividades más sencillas hasta las más complejas. Desde la aprobación del proyecto de ley antes de enviarlo al Congreso, hasta el chofer que declara haber contribuido a una tarea noble de un área de línea. Creo que esa visibilización permite algo muy importante en las organizaciones públicas, el reconocimiento. Y el reconocimiento es aquello que genera un elemento de motivación extraordinario. Esa palmadita del gestal, de tocar, de decirte qué bien, cómo estás, qué bien lo has hecho, es tan ausente. Nosotros, inspirados en eso y vinculándolo con gestión del rendimiento, hace muy poco hemos tenido la semana del feedback, así le llamamos. 2 semanas dedicadas solo a la retroalimentación. El jefe a sus equipos, el viceministro a sus directores y luego la ministra a sus viceministros. Y fue una campaña donde cada uno usa el Workplace para poner sus experiencias y ponen qué aprendimos de la semana del feedback. Y el concepto sigue siendo el mismo. Lo más importante en el MINAN son las personas. Claro, qué bueno que participen todos, todas las personas que integran la entidad, desde las más altas autoridades hasta quienes integran los equipos de trabajo. Eso está muy bueno porque es muy estimulante ver que todo el mundo participa en igualdad, digamos, integra un mismo espacio de trabajo y siente a sus colegas más cercanos, ¿no? Carolina, hoy día hemos tenido uno de los procesos, si me permites, uno de los procesos más débiles y que es, bueno, yo estoy enamoradísimo de los 23 procesos del sistema, ¿no? La verdad que todos tienen un encanto extraordinario. Pero uno de los procesos más bonitos es el de inducción. Y sin embargo, es tan poco valorado. Mira lo que hemos hecho en el MINAN, otra vez el involucramiento del titular, del ministro ahora, las ministras antes, ¿no? Hoy día hemos tenido la actividad mensual de inducción. Lo hacemos virtual. Porque claro, decíamos, si en presencial, resulta que a veces, no sé si te ha pasado, llegas a tu oficina, eres el nuevo o la nueva, y de pronto la gente dice, ¿y a quién es esa? O sea, ni te presentan. Se omiten reglas tan elementales de la sociabilidad, y entonces, ¿qué nos pasa ahora en remoto? O sea, ingresa un colaborador y nada, está en remoto. Y a veces se comunica en las reuniones y todos son iniciales. Tenemos que volver a la personalización de las relaciones humanas. Yo creo que es un elemento muy importante. Y lo que hacemos con la inducción es, les contamos desde la historia del MINAN, les contamos el planeamiento estratégico del MINAN, los objetivos, los valores del MINAN, les contamos qué hace cada órgano de línea, les contamos, ¿y quién lo presenta? El ministro. En el video que hemos visto sobre Tarpuquipay, esta experiencia ganadora, exitosa del Ministerio del Ambiente, hemos observado que se han implementado algunas iniciativas relacionadas a políticas de género, corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo trabajan en el Ministerio del Ambiente este tema específicamente? Buenísimo. Mira, la pandemia nos cambió la agenda y la gestión del talento tenía que correr más rápido que la pandemia, discúlpame el atrevimiento, pero era así. Había que ser muy rápido para adaptarnos como organización a los cambios que nos cayeron encima, ¿no? Uno de esos cambios fue el tema del remoto. Y lo primero que hicimos fue hacer un estudio de percepciones respecto al trabajo remoto. Eso lo hicimos entre mayo y junio. Y tuvimos información riquísima, porque claro, el Estado tiene que hacer
no solamente prácticas que se le ocurren, sino tiene que asegurar que éstas se sustenten en evidencia. Y eso fue bien importante. Todo lo medimos, tenemos mucha medición, usamos mucha métrica, y también quisimos conocer las percepciones respecto al trabajo remoto. Encontramos cosas espectaculares. El 82%, por ejemplo, de una muestra de 2.500, porque lo hicimos sectorial, todo fue sectorial, y descubrimos que el 82% estaba a favor del trabajo remoto, que el 92% considera que el MINAN iba a salir airoso de este escenario, que consideraban también el 90% que declaraban que su entidad respetaba las normas y las reglas establecidas para la pandemia, que nos parecía muy valioso. Mira qué importante la retroalimentación del trabajador. Y en ese estudio incluimos una pregunta bien interesante. Les preguntamos, ¿cuánto tiempo dedican a las tareas domésticas el hombre y la mujer en casa? Sea que fuera el que trabaja varón o el que trabaja en el MINAN mujer. Y en todos los casos descubrimos, así, o'clock, 5 horas diarias la mujer versus 2.5 o 3 horas los varones. Y cuando le preguntábamos cuánto tiempo tiene para el ocio, que es un derecho también en el descanso, resulta que la mujer solo tenía 2 y el hombre tenía 4.5 o 5. Y si le preguntabas cuánto tiempo tiene para capacitarse, resulta que la mujer tenía 2 y el hombre tenía 5. O sea, la mesa está absolutamente desigual. Exactamente. Y entonces empezamos a hacer una alianza con el Ministerio de la Mujer, y tenemos además un comité, el GETIC, que es un comité de equidad de género, que es un trabajo muy rico, muy serio en el MINAN, y entonces empezamos a comprender la necesidad de incorporar los roles de masculinidad. Y empezamos a hacer tareas, entonces el Día del Padre tenía este componente de género. Las actividades por 28 de julio, el Día del Abuelo, tenían este componente de género. Y entonces empezábamos desde los choferes, desde todos, no importa el nivel, a contarnos sus historias de él como abuelo y cómo a veces en hogares monoparentales inclusive tenían que criar incluso cuando la hija había fallecido o casos de estos. La verdad que fue muy rico, y en la parte más emocional descubrimos historias lindas de la gente que tú ves todos los días caminando y de pronto te das cuenta que como cada persona es un mundo, Exacto. tiene una historia extraordinaria, y cómo vinculábamos esa historia con el tema de los roles de masculinidad. Descubríamos que había personas que lavaban, planchaban, cocinaban y lo hacían de la forma más natural porque no era algo que nos debía llamar la atención, eran los roles que había que asumir en casa. Fue muy interesante. Sí, es un proceso muy interesante. Y las cifras que has lanzado, de lo que ustedes identificaron, está en relación también a la encuesta de uso del tiempo que se aplicó hace 10 años en el Perú, imagínate. Y básicamente es lo mismo, las mujeres invierten el doble del tiempo que los hombres en la realización de tareas domésticas. Entonces, en el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Refleja la tendencia del Perú en realidad, ¿no? Y eso efectivamente desgasta, ¿no? De invertir tanto tiempo. Ahora mismo, seguramente que muchas familias, seguramente que ustedes también lo han identificado, que están pues lidiando con el trabajo remoto, el acompañamiento educativo, que también es remoto, el acompañamiento a personas enfermas de sus familias, y varios elementos, ¿no? El cuidado del hogar así en sí mismo, ¿no? Con lo que ya representa, con lo dura que ya es esta tarea. Entonces habrán pues personas, familias, trabajadores que tienen un poquito más de carga de estrés, quizás sí, en el Ministerio del Ambiente también, ¿no? ¿Cómo están manejando este tema de lidiar pues con trabajo remoto, el trabajo al hogar, el tema de salud, ¿no? El tema de salud de los trabajadores? Sí, ahí lo primero que hicimos al inicio de la pandemia fue, le pusimos antes de la pandemia el foco también a 2 actividades muy importantes para nosotros en el marco de lo que venimos conversando. El lactario. El lactario es un espacio, decíamos, sagrado, literalmente. Hemos conocido lactarios que son una oficina con un escritorio y papeles encima, y la mamá tiene que extraerse ahí la leche materna. No tienen, inclusive, ni siquiera a veces un frigobar, o sea, un mínimo para la temperatura, ¿no? El control del frío. Dijimos, no hay forma. Hicimos un espacio realmente muy bonito, baratísimo, que incluso fue la ministra de la Mujer a inaugurarlo porque le gustó mucho y querían tomar el formato como replicable. Como modelo. Pusimos lactario y tópico. Esos eran 2, otra vez, insignias. Y en el tópico resulta que lo dotamos también, lo dotamos muy bien, y de pronto nos vino la pandemia. Teníamos una cantidad de consultas ahí fuerte. Y cuando llegó la pandemia, entonces dijimos, ¿y ahora? Y lanzamos una idea muy buena. Le pusimos el tópico del MINAN, se muda a tu hogar. Entonces, por telemedicina,
Nos llamaban los colaboradores y hablaban con la médica ocupacional que estaba en su casa en trabajo remoto y que luego se volvía loca porque tenía un montón de consultas, porque recuerda que en la primera etapa los hospitales y los centros de salud no atendían a pacientes si no eran COVID. Exactamente. Entonces, a los familiares de adultos mayores o a los hijos, a los niños, nuestra médica ocupacional atendía también estos casos. Fue una experiencia riquísima que además otra vez sigue validando en el trabajador la percepción positiva de esa preocupación legítima en los trabajadores de parte de ellos, ¿no? Exacto, y descarga un poco la tensión de no tener un centro de salud abierto, disponible, cerca, que para mucha gente pues no era posible en ese momento, precisamente por la crisis, ¿no? Por la emergencia sanitaria. Y ahí el MINAM entró brindando una mano a los trabajadores para aliviar esta... El tópico del MINAM se mudó a tu casa, así le pusimos la campaña. Y luego también hemos instalado un servicio que trabaja toda la parte emocional. Era un psicólogo que tenía experiencia clínica, pero que había ingresado para hacer selección. Y entonces, como los procesos de selección habían bajado un poquito, dijimos, bueno, ya, vamos al otro lado. Y hemos abierto también un consultorio para atender todos estos temas vinculados a la parte emocional que es tan importante. Que es tan importante. Es muy importante para tratar eso, ¿no? El estrés, la tensión que puede haber, que pueden estar padeciendo todavía muchas personas, ¿no? Producto de la situación, del año tan complejo que hemos vivido. Exacto. ¿No? Y te das cuenta que la gestión es viable y que no depende solo de EPPs o de temas vinculados a la seguridad de salud propiamente. La seguridad de salud es un concepto amplísimo y tiene que comprender es un sistema, ¿no? Es un proceso para recursos humanos, pero es un sistema. Entonces tenemos que adoptarlo de esa manera, como un sistema. Y hay que trabajarlo de manera integral y holística, y la verdad que ha sido una experiencia muy rica. Afortunadamente no hemos tenido situaciones, hemos tenido sí familiares que han fallecido, un colaborador falleció al inicio, y familiares sí, casos como por ejemplo un colaborador que perdía a la mamá o al hermano, ¿no? Y cómo apoyarlo. Y ahí también hicimos un convenio, tenemos nuestra EPS, y claro, le decíamos a la EPS, la siniestralidad ha bajado porque no hay atención, entonces concédenos atención con tus psicólogos, que vimos que tenían un programa, y ellos mismos atendían, para aquellas personas que perdieron un familiar, atendían 6 charlas que eran toda la parte emocional para aquellos que tienen esa pérdida por el duelo, ¿no? Eso está muy bueno. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no cuestan nada, Claro. pero el tema es cómo le encuentras el espacio para la iniciativa y que favorezca a los trabajadores, ¿no? Exactamente, y sería muy rico también que las entidades recojan luego espacios de expresión, ¿no? Cómo vivir cuando pase todo esto. ¿Cómo recordaremos este año? ¿Cómo vivimos este año? ¿Qué aprendimos, ¿no? Como entidad, como trabajadores, como amigos, como colegas? Este año nos está dejando tantas cosas realmente que el próximo tiene que ser para recordar y valorar, ¿no? Pensar en lo que hemos pasado y bueno, sacar lecciones, prepararnos, ¿no? Para adelante. Sí, efectivamente, ha sido un año tremendo y está muy bien. Todas las cosas que nos has contado, que nos estás contando en relación a las experiencias implementadas me parecen geniales, son ideas estupendas y realmente tienen al centro a la persona, ¿no? Exacto. Eso está muy bien, esas son cosas destacables que realmente se pueden replicar en muchas entidades. Yo quisiera, para ir cerrando la entrevista, que desde tu experiencia, tu larga experiencia como gestor de recursos humanos, como servidor público, nos comentes, nos puedas compartir hoy algunas recomendaciones generales para quienes como tú tienen el reto, el gran reto de gestionar personas en esta época tan compleja y bueno, pensando en lo que todavía tenemos lo que todavía vendrá, ¿no? El año que vamos a cerrar, lo que vendrá el año que viene, en fin, los retos seguramente son muchísimos. ¿Tú qué le recomendarías a los gestores de recursos humanos ahora, ¿no? Para su trabajo? Yo creo que lo primero es trabajar por lograr una entidad íntegra. Y aquí hay un alto involucramiento decisivo de la alta dirección. Cuando la alta dirección, es decir, el ministro, el alcalde, el gobernador, la autoridad, tiene una visión clientelar, no le va a importar sino beneficiarse o beneficiar a su grupo. Lo primero entonces es recuperar la integridad en el ámbito público. Cuando una persona trabaja en una entidad, imagínate que le pregunten, a ver, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en la municipalidad X. Ese no fue el que tiene al alcalde preso y también tiene al... sí, uno lo dice como que con vergüenza, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de clima y el año pasado, en diciembre, nos dijeron
el 94% se siente orgulloso de decirle a otros que trabajan en el MINAM. Eso nos pareció importantísimo. Qué bueno. Porque nos está diciendo, percibimos que lo que hace el MINAM está bien. Y la única forma de está bien es hacer las cosas correctamente. O sea, hacerlo correcto. Eso es integridad. O sea, integridad no es un concepto abstracto. ¿Qué será esa integridad? No es la coherencia supone hacerlo correcto. Así de sencillo. Y que lo hagan en compras, en proceso de selección, que lo hagan en la toma de decisiones en un proyecto minero, hacerlo correcto. Lo segundo es, otra vez, recuperar el espacio del planeamiento estratégico. Y un planeamiento estratégico real, es decir, no formal, porque uno puede cumplir las metas de la metodología del CEPLAN y las metas de gestión de rendimiento y puede llegar 400%. El tema es, ¿y realmente eso es lo que necesita el ciudadano? ¿Qué es aquello que la entidad, la organización, tiene que adoptar al interior para que tenga sentido, para generar valor público? Cuando uno mira el éxito de algunas empresas privadas, lo que ves es que generan valor privado, es decir, utilidades. ¿Y las entidades públicas qué logramos? Tenemos que generar valor público, tenemos que hacer ciudadanos que tengan una vida más digna, una vida feliz. Lo tercero es trabajar en los directivos. El hecho que exista, según un documento de Servir, de los 11.000 directivos, que el 70% haya sido puesto por confianza y que de ese 70%, el 75% no reúna ni siquiera los requisitos del perfil, nos está diciendo algo. Hay personas que están ocupando y dirigiendo organizaciones que no están preparadas para hacerlo. Y si no están preparadas para hacerlo, esos equipos van a tener líderes que no son necesariamente gestores con liderazgo. Entonces, creo que es importante reivindicar el rol del segmento directivo. Necesitamos líderes con visión, necesitamos líderes comprometidos, con liderazgo, necesitamos líderes que trasciendan lo de siempre. Hacer más de lo mismo tiene que quebrarse. Y un tema final es el rol de los gestores. Y ahí, permíteme mirar a la cámara, somos nosotros, somos los que tenemos el privilegio de conducir una oficina de recursos humanos. Y eso no es cualquier cosa. Si comprendemos que nuestro rol debe estar orientado a contribuir a que la organización logre sus objetivos estratégicos, estamos hablando de algo realmente serio. Por eso es que tenemos que asegurarnos que los principios de mérito, transparencia, capacidades, integridad y demás sean parte de nuestro quehacer diario. Y eso logrará que las personas comprendan que la organización está comprometida con ellos. Y luego te dirán, con el 94%, que se sienten orgullosos de decir que trabajan en el MINAM. Creo que por ahí va la cosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ha sido una entrevista estupenda, conociéndote, Cristian, conociendo la experiencia del Ministerio del Ambiente. Ha sido Cristian León, director de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, que ha compartido esta tarde con nosotros estas experiencias exitosas en la gestión de las personas de esta entidad. Quiero agradecerte por estar aquí, por tu tiempo, por tu entusiasmo, que seguramente has transmitido. Felicitaciones. Muchas gracias. Solamente para despedirme, permíteme hacer un reconocimiento muy, muy especial al equipo. El equipo del MINAM en su conjunto, que hemos logrado este año 3 buenas prácticas de Ciudadanos al Día. Somos el ministerio que más ha logrado a nivel sectorial, porque también tenemos una de OEFA. Pero además el equipo de la Oficina General de Recursos Humanos, un equipo extraordinario, de gente muy comprometida, absolutamente comprometida, 85% mujeres, además, somos la cuota de género los varones, y con un nivel de desempeño extraordinario. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Invitamos a todas las oficinas de recursos humanos a comunicarse con nosotros, compartir sus experiencias exitosas, escribiéndonos al correo info@servir.gov.pe. Los invitamos además a visitar nuestras redes sociales, donde anunciaremos las siguientes experiencias exitosas que presentaremos en este programa Gestiona RH. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Buenas tardes.